Buenos días. Vamos tomando asiento. A ver los que quedan por ahí. Bienvenidos a la casa del Señor. Un domingo más, haciendo lo mejor que podemos hacer, que es venir a alabar y adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida a Gladys, a Jacqueline y a Yesenia. Bienvenidas. Estáis en vuestra casa, para lo que necesitéis, de verdad, de corazón. Bienvenidas. Vamos a empezar teniendo una lectura en los primeros versículos del Salmo 27. Salmo 27 es un salmo precioso que se titula El Señor es mi luz y mi salvación. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Es un salmo precioso que nos habla sobre la protección de Dios, ¿verdad? Un salmo en el que David reconoce su dependencia de Dios, reconoce que en el Señor todo lo puede y que ocurra lo que ocurra, su confianza está puesta en Él, que las circunstancias no le dominan, toda su esperanza es el Señor, ocurra lo que ocurra a su alrededor. Y esa es la actitud que debemos de tener cada día de nuestra vida. Y esa es la actitud también con la que venimos a la casa del Señor a alabarle y adorarle, concentrándonos en Él, olvidándonos de cualquier cosa que pueda sucedernos, de cualquier cosa que quede afuera, de cualquier cosa que nos perturbe, de cualquier cosa que nos distraiga de lo más importante, que es alabar a nuestro Dios, tenerlo en primer lugar. Vamos a tener una oración para poner este tiempo delante del Señor y vamos todos juntos a alabar al Señor, como dice el final del versículo 6, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos para alabarte, para glorificarte, para darte a ti la gloria y la honra, que eres el único merecedor de ella, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, te pedimos perdón por aquellas cosas que hayamos podido hacer fuera de tu voluntad, Dios mío, y te rogamos, Señor, que tomes control de este culto, de esta reunión, de este momento en el que nos rendimos ante ti, en el que te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el que nos derramamos delante de ti, Señor. Paséate en medio nuestro con poder y con autoridad, Señor, y recibe esta alabanza que es para ti, que eres el único merecedor de ella. En tus manos lo ponemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Hoy vamos a celebrar el amor del Señor. No hoy, sino todos los días, ¿vale? Su gran misericordia hacia nosotros. ¿Y qué pasa? Y su gracia inmerecida. Pero Él es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él se dio por nosotros.
¿Y sabes lo que pasa? Que el Señor nos abraza y nos sonríe por esa inmensa gracia hacia nosotros. Así que vamos, cada alabanza, que sea una oración que salga de nuestro corazón. Y vamos a celebrar la misericordia del Señor y su gracia hacia nosotros. Amén. Pero no nos quedemos así. El Espíritu Santo manda en nuestras vidas. Y el que tenga ganas de saltar, que salte. El que tenga ganas de bailar, que baile. El que tenga ganas de gritar, que grite. Que es todo para el Señor. Dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Así vamos a alabarlo hoy de una manera como nunca lo hemos hecho. Amén. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor, que me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es su amor, y nunca cambiará. Estás conmigo y no me puedes escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Otra vez. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya. Así es. Aleluya. Ahora, el que quiera cerrar sus ojos, puede cerrarlos.
Y el que quiera levantar sus manos hacia el cielo también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús y vamos a darle toda la gloria, toda la honra, porque Él es precioso Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Así es, Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, recibe toda la honra, toda la gloria, Señor. Y en este lugar de tu presencia, Señor, de tu poder, Señor, te necesitamos. Aquí hay una iglesia, Señor, que clama, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Ven, Señor, oh bendito eres, Padre, Señor, toda la gloria, toda la
En ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo somos hasta el en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, tuyo hasta el Aleluya. Amén. Sí, Jesús. Gracias porque todo lo haces nuevo, Señor. Aleluya. Las oportunidades tú las renuevas, Señor, todos los días. Aún a pesar de nuestros errores, tú te manifiestas en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú estás en cada uno de los que están en ese momento aquí y aún afuera. Tú estás, Señor, tú estás esperándonos con brazos abiertos de que en algún momento nosotros nos volvamos a ti. Queremos renovar nuestras confianzas, Señor, así como Pedro sobre el agua caminó, así nosotros también, Señor, caminemos sobre el agua, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos poner nuestra mirada sobre ti, Dios. Olvidarnos de todo, Padre. Señor. hasta el final. Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Y ahora vamos a pasar a nuestros diezmos y ofrendas. Así que vamos delante con un corazón alegre a depositar lo que el Señor nos ha dado, porque todo lo cuanto tenemos es de Él. Amén. Así que vamos a pasar hacia adelante. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por magnificar. Incomparable, inigualable es tu amor. En mi rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya. Virgilio, das gracias. Para que crezca tu reino.
Amén. ¿Podéis tomar asiento? No te vayas, Fina. Vamos a tener ahora un momento de dar gracias a Dios por Pedro y por Marlene. ¿Podéis venir aquí al frente? Pedro y Marlene, sí. Bien, ellos el martes cumplen 49 años de casados. ¿Es así? Es todo un logro, tal como están los tiempos hoy en día, ¿verdad? Aunque es el martes, como nos gusta festejarlo todo, pues lo adelantamos 2 días y el martes lo celebramos otra vez, ¿vale? Yo lo primero que quería deciros era que sois un ejemplo, que sois de edificación para nosotros, porque no es normal ver a gente que lleva tantos años casados, ¿no? Y yo quería tener una lectura, porque pensando en vuestra celebración, en que los dos peináis canas, como dice la Biblia, me estaba acordando de un texto, el primer texto que me dio mi mujer cuando nos conocimos. Dice así, está en Isaías 46, versículos 3 y 4. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Cuando ella me dio el versículo, ¿sabes qué me pasó? Lo leí en esta versión, ella lo había leído en otra, y entonces yo al ver lo de las canas, dije, ¿me verá viejo? ¿Me verá viejo, Fina? Luego al ver lo de soportaré, también decían, porque me sonaba un poco feo lo de soportar, ¿no? Porque parece como que es aguantar a la fuerza, ¿no? Y decía, esta chica, ¿qué me está diciendo, no? Ahora volvemos ahí. Ayer, como sabéis, tuvimos una boda y leímos un texto que está en 1 Corintios 13, que es el capítulo que habla sobre el amor. Y dice así a partir del versículo 4, 1 Corintios 13, vamos a leer del 4 al 7 solo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vuelve a aparecer la misma palabra. Todo lo soporta, ¿no? Es cierto que a veces el matrimonio es complicado, es cierto que hay momentos fáciles, momentos difíciles, es cierto que a veces tenemos que soportar, entre comillas, muchas cosas. Y digo entre comillas porque si vemos otra versión del mismo texto, del que hemos leído antes, en Isaías, dice, volvemos a Isaías, si lo puede poner Rafael, Isaías 46 otra vez, versículos 3 y 4, dice, en otra versión, dice, dijo Dios, óiganme ustedes israelitas que aún quedan con vida, yo los he cuidado desde antes que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Entonces, el soportar, aquí lo cambia por sostener, que es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. El Señor no nos soporta, sino que nos sostiene, y en un matrimonio nos sostenemos el uno al otro. Amén.
Y damos muchas gracias de nuevo a Dios por vuestra vida y queremos orar por ello y le voy a pedir a Fina que haga una oración. Sí, Jesús. Sí, Señor y Padre bueno, Señor, te doy gracias por la vida de Pedro, Señor, y por la vida de Marlene, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque hasta aquí tú los has cuidado, Señor. Tú le has dado todo aquello cuanto necesitaba, mi bendito Padre. Y también lo vas a seguir siendo todos los días que tú lo tengas aquí en la tierra, Padre. Gracias, mi bendito Dios, porque es un ejemplo, Padre, mi bendito Padre. Y te pido, mi bendito Dios, que tú cada día, Padre, Señor, les des amor el uno al otro como la primera vez que se vieron, mi bendito Padre. Que se sigan amando, Señor, de esa misma primera vez, mi bendito Padre, Señor. Como tú, Señor, amas a tu iglesia, mi bendito Padre. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por sus hijos, por sus nietos, mi bendito Dios. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, aleluya. Amén. Cuidado. Amén. Que el Señor los bendiga. Después vamos a tener, por gentileza de ellos, un picoteo al final del culto, ¿de acuerdo? Y le daremos también un obsequio, que no lo hemos traído ahora, que lo tenemos allí. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la palabra. Invito a nuestro hermano Yesley que venga aquí al frente, que él nos va a compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Buenos días. Algunos ya había saludado antes, que estabais aquí desde la escuela bíblica, y otros no. Por eso repito, buenos días a todos, que tengamos todo un tiempo, así como ya estamos disfrutando, ¿no?, en la presencia del Señor. Ya hemos aquí adorado, alabado a su nombre, ya hemos dicho cosas a Él, y ya hemos pedido también cosas a Él a través de las canciones, de las oraciones y también de los diezmos y ofrendas. Y Él ahora nos va a hablar, no a través de mí, porque nunca lo es. Que lo que quiero decir es que las palabras que voy a decir no son mías, no son propias mías, ¿no? Es del Señor, es a través de su palabra, del entendimiento y comprensión que Él nos da a través de su palabra. Eso sirve tanto para mí como para cualquiera que sube o que predique, ¿no?, o que traiga la palabra del Señor. Yo creo que otra vez está muy alto eso, Rafa, además para luego no hacer ruido el micrófono. Que el Señor entonces nos guíe en este tiempo. Vamos ya terminando nuestra serie, como hemos dicho la semana pasada, la serie en la carta de Santiago. Así que os invito otra vez a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 5 ya, indo ya para casi el último capítulo de la serie, el último episodio. Este no es aún, este es el penúltimo episodio de esta serie de Santiago. ¿Sabéis de lo que va esta serie? Alguien, por favor, porque así puede decir, wow, alguien ha aprendido, ha escuchado. Porque cuando vamos a ver una serie, ¿no es así? Hemos hablado un poco de eso la semana pasada. Cuando vamos a ver una serie, o cuando queremos indicar la serie, o queremos saber de la serie, ¿no?, que uno está hablando, ¿qué decimos? ¿De qué va la serie? ¿No es así? Y nos explica, bueno, la serie es, no sé, de época, es de una historia, es del futuro. ¿De qué va la serie Santiago? ¿Alguien se arriesga? Sin miedo. ¿Ah? ¿He escuchado algo?
Nadie. Va de obras de fe. Esto va a la serie de Santiago. Así que cuando alguien te pregunte o quieras leer la carta de Santiago, o leer cualquier versículo, o usar cualquier versículo, o predicar, o preparar algo, compartir algún tema de la carta de Santiago, tienes que saber esto. ¿De qué va Santiago? ¿De qué va esta serie? ¿De qué va esta carta? Va de obras de fe. Santiago, otra vez, y espero que no os olvidáis más, porque siempre que predico hablo de eso. Santiago habla de obras de aquellos cristianos que se dicen tener fe en Cristo Jesús. Entonces, él trató de varios temas que vamos a recordarles. En el último episodio vamos a recordar de estos temas y ver también que estos temas que Santiago trató en cada episodio no ha venido de él mismo, viene de parte del Señor, y es algo que Jesús en su ministerio también ya había dicho. ¿Rafa está ahí o no? Sí, ¿no? Está haciendo ruido Rafa ahora. Creo que ahora hizo un poco de ruido, creo que está alto aún. Gracias. Entonces, tenemos que tener claro cuando estamos estudiando algún texto bíblico, algún libro o alguna carta, de qué va eso, porque luego no metemos la pata en las enseñanzas, en lo que entendemos. Santiago está hablando de eso. Esta serie va de eso, de obras de fe. ¿Qué obras eran estas? También ya hemos dicho eso. Son obras sociales. Son proyectos sociales. ¿Qué obras son estas? Porque os acordáis que hay en el medio de la carta, y algunos teólogos decían, ¿estará Santiago yendo en contra de lo que dijo Pablo y no sé qué? ¿O estarán ellos diciendo una cosa y luego otros diciendo otra? ¿La palabra de Dios está hablando una cosa y luego diciendo otra? No, Santiago no está diciendo eso, de obras sociales ni obras que debemos de hacer como cristianos, que forman parte de la vida de la iglesia, de la vida de los cristianos, hacer obras sociales, así como mucha gente lo hace. Pero Santiago, estas obras de fe que Santiago está hablando aquí son acciones de los cristianos, del día a día. Hacer diferencia, ¿os acordáis de eso? Hacer diferencia con las personas por su condición social o económica. Santiago trató de eso, ¿os acordáis de eso? ¿Sí o no? Santiago, si no os acordáis, tenéis que leer otra vez la carta. Él habla de eso. Y estas son obras que Santiago dice, obras de aquellos que creen de verdad en Cristo Jesús y que tienen fe en Él, y aquellos que tienen una madurez en la fe deberían de tratar o relacionarse los unos con los otros en Cristo Jesús. Y Pablo también lo enseñaba igual. Hemos estudiado hoy en la escuela bíblica la carta a Filemón y hablaba un poco de eso, que en Cristo no hay más esclavos y señores, somos hermanos en Cristo. Él habla también de cómo usar la lengua. Eso fue algo que él habló bastante. Esto es una obra que hacemos muchas veces mal, que usamos mal nuestra lengua. Usamos nuestra lengua para bendecir y para maldecir también las personas. Habló de juzgar a otros, juzgar al hermano, y que no compete a nosotros, no es nuestra tarea estar juzgando, porque solo uno es el juez. Sí, tenemos que ver lo que hace mal, lo que está haciendo mal, el cometiendo el error, el pecado de nuestro hermano. Desde que antes de eso, miramos a nosotros mismos antes de querer decir algo de nuestro hermano. Santiago habla de estas obras. Y va a seguir hablando de tantas otras, ¿no? Como hemos ya estudiado, de alguien que solo practica, que solo lee, que conoce la palabra, que estudia la palabra y no la practica. Santiago está haciendo
una referencia a este tipo de acciones, de práctica, de obras. La semana pasada hemos hablado de las injusticias y de perseverar en esta fe, en medio a estas injusticias. Él usó el ejemplo y habló más directamente en el contexto ahí a los ricos, aquellos que tienen dinero y que acaban guardando para sí, amontonando, ¿no?, dinero o tesoros injustamente y dejando que sus siervos, sus trabajadores, estén ahí sufriendo y pasando hambre, necesidad, y no haciéndoles caso. Entonces el Señor, Santiago va a decir a estos también, ¿no?, los que estáis sufriendo esta injusticia, perseverar firmes en el Señor, porque nuestra esperanza está en Él. Y también a los ricos, que no os portáis así, ¿no?, aquellos que tienen este dinero. Entonces, ¿de qué va esta serie? De obras de fe, de estas obras, de nuestras acciones como cristianos, como aquellos que dicen tener una fe en Cristo Jesús. No sé cómo estamos, ya terminando la historia, ¿no?, la carta y esta serie, si esto de alguna manera nos ha traído lecciones. ¿Os acordáis que Santiago está hablando a cristianos como nosotros? A hombres y mujeres, niños, jóvenes como nosotros, que en tan poco tiempo se olvidaron de las obras que deberían de hacer como cristianos. ¿Qué tipo de obras estamos haciendo nosotros como cristianos? Como aquellos que creen en este Cristo, que un día murió en nuestro lugar para nos dar vida y vida eterna. ¿Qué estoy haciendo yo cuando estoy solo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi matrimonio? ¿Qué estoy haciendo yo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos? ¿Cuál es mi comportamiento con mis padres? Vosotros que sois hijos, casi todos aquí somos, ¿no? O todos. ¿Cuál es mi acción o mis actitudes delante de mis jefes en mi trabajo? Cuando no me están viendo o cuando están viendo. ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Cuál es mi comportamiento en comunidad, ¿no?, en iglesia, como iglesia? ¿Qué estoy hablando por detrás de mis hermanos? Todo eso es lo que Santiago está aquí recordando a estos hermanos. Y ya ahora vamos a entrar en el penúltimo episodio de esta serie de las obras de... ¡Ay, Señor! Las obras de... Más fuerte, las obras de... Es de eso que va la carta de Santiago, obras de fe. Y ya en este penúltimo episodio de la serie, Pablo va a hablar de otra obra de fe, que es la oración. ¿Sabéis lo que es oración? ¿Sabéis lo que es orar? Lo que muchos dicen que es, muchos ahí por ahí, ¿no?, usan rezar o otras, no sé, otros nombres que yo solo conozco estos dos, orar y rezar. Bueno, rezar es diferente de orar. Rezar son palabras repetitivas, ¿no? Son palabras repetidas. Y orar es una oración, es una frase, es decir cosas. Son palabras que juntas se forman frases que direccionan a alguien. Y cuando hablamos en oración y en la Biblia, en la palabra del Señor, y lo que Santiago va a tratar aquí también es esta oración, las palabras o las frases ¿no?, todo este contexto que decimos a Dios, a nuestro Dios, esta comunicación que hay entre Dios y yo, entre yo y Dios. Esto es la oración que Santiago va a tratar aquí. Esta oración que parte de nuestro corazón, o que debería de partir
de nuestro corazón. Santiago va a hablar en este penúltimo capítulo de oración. Y ahora mi pregunta es, siendo totalmente sincero, contigo mismo, no hace falta contestar, vas a contestar para ti mismo, ¿vale? En tu corazón ahí. ¿Cuál es tu relación con Dios cuando hablamos en oración, en orar? ¿Eres alguien que estás siempre orando? Recordar que orar no es cerrar los ojos y hablar y hablar y hablar al aire, ¿no? Palabras al aire. No. Primero que cerrar los ojos es una costumbre que hemos creado nosotros para no distraer, ¿no? Para no estar mirando otras cosas y a lo mejor estamos aquí. Es como estamos hablando aquí, la madre y yo, Fina y yo, y de repente algo me distrae ahí al fondo y estoy con ella, pero estoy más atento a lo que está pasando ahí detrás que lo que estoy hablando aquí con ella ya. Si ella me pregunta, ¿no es? Yo digo, wow, ¿y ahora qué me has dicho? Que yo estaba atento ahí. Entonces por eso cerramos los ojos, para estar atento en lo que estamos hablando. Y encima porque estamos hablando ¿con quién? Con Dios. Entonces hay también una reverencia, un respeto en eso, ¿no? No estamos hablando con cualquiera, no estamos hablando con cualquiera ahí, ¿no? Que muchas veces encontramos. Entonces, la forma de hablar, las palabras que voy a usar, la reverencia que debo de tener y la atención y la sinceridad que sale del corazón. Por eso he dicho, orar no es simplemente cerrar los ojos y poner palabras y soltar palabras al aire. Estamos hablando con Dios, con nuestro Dios, con aquel que decimos que nos salvó, que decimos que ahora seguimos a Él, que confiamos a Él y que decimos que es nuestro Señor. Si decimos que Él es nuestro Señor, en todo la referencia es la esclavitud, ¿no? El esclavo no hacía nada sin que su Señor le dijera que tenía que hacer o que le diera permiso. Entonces, nuestra comunicación con nuestro Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es tu comunicación con tu Señor? Hoy utilizamos para hablar con la gente, ¿qué? El móvil. ¿Verdad o no? Dicen algunas pesquisas que yo estaba escuchando ahí en el radio esta semana, que una persona abre el WhatsApp más de 100 veces al día. Más. No consiguieron clavar un número. ¿Para qué? ¿Para qué abres el WhatsApp? Para comunicarte con alguien, ¿verdad o no? ¿Cuántas veces hablas con tu Señor? ¿Cuántas veces comunícate con tu Señor? ¿Será que todos nosotros hablamos con nuestro Dios y con nuestro Señor con la misma frecuencia que miramos el móvil, el WhatsApp, el Facebook, o todas estas redes sociales que hay hoy? ¿Será que nos comunicamos con este Dios en todo tiempo, como el propio Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses? Orai sin cesar. ¿Qué es eso? Orar sin cesar. Todo el tiempo. Exactamente. Bueno, es en este tema, es en este ambiente que nos pone Santiago en el penúltimo episodio de su serie. Santiago va a hacer exhortaciones a estos hermanos con referencia a la oración, a orar a nuestro Dios, a hablar con Él en todo tiempo. Es eso lo que va a Santiago decir otra vez, nada nuevo bajo tierra aquí. Lo que Santiago está diciendo otra vez. Él está queriendo exhortar y animar a estos hermanos a orar siempre. Y siempre vamos a ver cómo Él va a hablar eso en el texto. Vamos a seguir el texto como siempre, mirando versículo a versículo, ¿vale?
Vamos a leer del capítulo 5, del versículo 13 al 18. Capítulo 5 de Santiago, 13 al 18. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago deja ahí el ejemplo de Elías, y luego hablaremos rápidamente también sobre eso. ¿Qué momento, qué tiempo, qué todo tiempo, qué sin cesar, como Pablo dijo? ¿Cuál es este siempre se debe orar que Santiago ahora está diciendo? Él lo deja claro aquí. Él va pasando por estos momentos, él va a hablar de estos momentos. Y el primer momento que Santiago nos habla, está en el versículo 13. En tiempos de aflicción el cristiano debe orar. En tiempos de tribulación el cristiano debe orar. ¿Es fácil eso? ¿Sí o no? ¿Cuándo es? Decimos la verdad otra vez, ¿eh? Si queréis contestar, puedes contestar. ¿Cuándo es cuando más oramos? ¿Cuándo es? Cuando estamos pasando por dificultades, ¿verdad o no? Problemas, aflicciones. Santiago nos dijo eso, nos está diciendo eso. No solamente él, pero el orar de sin cesar, el orar siempre, el llevar nuestras aflicciones delante de la cruz, delante del Señor, que Jesús nos dijo antes también, dejar todo sobre él. Es eso también, si la carga está pesada de llevar, ¿no? Si la mochila que estoy llevando aquí, todo lo que está trayendo sobre mi vida, todo lo que está pasando ahí en mi vida, está duro, está complicado. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Que Santiago está diciendo a estos hermanos, como cristianos, como obras de fe, como aquellos que saben en quién poner su descanso, su fe y confianza. Orar al Señor. En momentos de aflicción, en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, momentos complicados, difíciles de pasar, debemos de pedir auxilio y fuerza a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, ¿no? Fijaros, Santiago nos está diciendo, debemos de orar para que todo eso se acabe, para que la aflicción se vaya, que Dios baje aquí y haga un milagro y ya no hay más dolor. Santiago está hablando de auxilio y fuerza para pasar por momentos de aflicción. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No sé cuál es la aflicción que tenéis de cada uno, ¿no? Cada uno sabe la suya. Deberíamos de compartir más y repartir entre nosotros estos momentos de aflicción, para que cada uno pudiera de verdad orar unos por los otros, preocuparse los unos con los otros. Santiago va a hablar de eso luego al final. En este momento, en tiempos de aflicción, Santiago está diciendo, pedir al Señor auxilio y fuerzas. El Señor va a cumplir su voluntad. Si es quitar todo lo que hemos dicho, ¿no? Si es hacer un milagro que tiene que hacer, que muchas veces lo queremos, va a depender de su voluntad. Y siempre será para su gloria. Hemos cantado eso aquí esta mañana, que todo es para gloria de su nombre. ¿Qué más momentos son estos de orar sin cesar? ¿Solo momentos tristes, solo momentos complicados de tribulación y de problemas?
No, en la segunda parte del versículo 13 nos dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas, ore alabando al Señor. Recordar que hemos dicho que la oración es esta comunicación que tenemos con el Señor. Y al principio de cuando empecé a hablar, he dicho que nosotros ya habíamos hablado con el Señor. ¿Sí o no? ¿Cuándo? En la alabanza. Cuando estábamos alabando, cantando al Señor, estábamos hablando con Él. Habían cosas ahí que estábamos diciendo, pidiendo a Él. Estábamos haciendo ahí, hablando cosas referentes a nuestro Dios. Estábamos hablando con Él. Y aquí la referencia no es solo en este momento aquí que alguien viene en una iglesia y que empieza a cantar. No, es cuando estás solo también, estás contento, estás alegre. Me alegro también contigo y oramos al Señor alabándole su nombre. Porque esta alegría que estamos recibiendo viene también de Él. ¿Por qué recordamos del Señor solo cuando pasan las dificultades, ¿no? Los problemas? Y en la alegría no. En la alegría apenas disfrutamos de lo que estamos pasando, de este momento alegre, ¿no? Muy bien. Santiago está recordando a estos hermanos que orar sin cesar, orar siempre, en todo tiempo, es eso. Sea momentos alegres, sea momentos difíciles, poner delante del Señor, darles gracias, dar gracias a Él, alabar su nombre en este momento de alegría también. ¿Qué más momentos Santiago nos pone aquí como ejemplo? Está en el versículo, él sigue en el versículo 14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. En tiempos, este orar sin cesar es en tiempos de tribulación, de problemas, de alegría, y también en tiempos de enfermedades. En tiempos de que sabemos que entre nuestros hermanos o entre nosotros o con nosotros pasamos problemas de enfermedad, de salud muchas veces. Y en estos tiempos, en estos momentos debemos de orar al Señor por traer sanidad. Y aquí quería hacer unas referencias a algunas cosas que Santiago está hablando aquí. Primero, la palabra enfermedad en el original nos trae una gama de significados, nos trae esta enfermedad que está ahí traducido para nosotros hoy, en el caso del español, quiere decir muchas cosas, pero vamos a quedarnos con dos, que es el sentido del autor, de Santiago. La enfermedad física. ¿Qué es enfermedad física? Doenças que cogemos, ¿no? Una enfermedad que muchas veces tenemos porque tenemos, o una enfermedad espiritual. Santiago está tratando de hablar aquí en los dos casos. Está poniendo en la palabra, en una sola palabra, estas dos cosas. Esta enfermedad puede ser tanto física como espiritual. Y cuando tengo esta situación, que yo estoy viviendo esta situación, como iglesia estamos viviendo este tipo de situación, sea de enfermedad física o espiritual, debemos de orar a nuestro Dios. No debemos de querer arreglar todo con nuestra experiencia, nuestra fuerza, o decir, lo que pasa con eso es aquello, es porque él hizo no sé cuánto, es porque él está en pecado. Debemos de orar, lo primero, orar para que el Señor pueda dar discernimiento a todos de lo que está pasando, qué tipo de enfermedad es esa. Otras consideraciones en esta parte es cuando Santiago, nos dice: llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién eran los ancianos de la iglesia? ¿Quién son los ancianos de la iglesia? Que se refiere aquí Santiago. Son las personas con esta madurez de la que Santiago está hablando en toda la carta. Son los cristianos con más tiempo en esta fe, que están viviendo más tiempo siguiendo al Señor, sirviendo
al Señor. No solo de apariencia, no solo de palabras y no solo de edad. También, eso también, no estoy diciendo que no es solo eso. Pero principalmente madurez en la fe. Estos son los ancianos. Y normalmente estas personas en una iglesia, ¿qué son ellos? Son los líderes. Normalmente en una iglesia son estas personas que son los que forman parte, ¿no?, del liderazgo de una iglesia. Personas que ya están viviendo más tiempo en esta fe, buscando más conocer al Señor. Están sirviendo más tiempo y están con sus obras de fe enseñándoles a todos su madurez en la fe. Entonces Santiago está diciendo que era algo común en esta época, en el principio de la iglesia primitiva, y que hoy aún existe mucho de eso, de llamar a los ancianos, esas personas que deberían de tener una relación más íntima con Dios, deberían de tener esta conexión más fuerte con el Señor, para también estar orando por cual sea la necesidad de este hermano, física o espiritual, esta enfermedad. Y luego la otra consideración es que él sigue diciendo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite en esta época era usado como varias cosas, ¿no? Como combustible, como para conservar cosas. Y aunque hasta hoy no hay comprobación científica de su utilidad en esta área, también el aceite era usado como un medicamento, ¿no?, en términos de sanidad, en términos de enfermedad. No es comprobado científicamente que el aceite tiene condición de curar y todo eso, pero era utilizado y tenía dentro de sus componentes, ¿no?, esta posibilidad de ayudar en este proceso. Y por eso era una costumbre usar aceite en estos tiempos. Por eso hasta hoy algunas iglesias usan para ungir, para orar por las personas. Algunos usan un aceite y tal para tocar en la cabeza y todo eso, ¿no? Cuidado, no quiero decir aquí ni condenar este tipo de actitud, porque yo creo que cabe dentro de una iglesia este tipo de oración con un aceite y tal, ¿no? Yo mismo ya participé en este momento. Pero lo que es más interesante en este texto, en esta parte de estas varias cosas que hemos dicho, ¿no?, que él habla de traer a los ancianos, ungirles con aceite, cómo él termina todo eso. Eso es lo principal. Porque él nos dice así, en el nombre del Señor, y el versículo 15, y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará esta persona. No son los ancianos, entenderme bien, se puede llamar y podemos, como muchas veces lo hacemos, ¿no?, y otras iglesias hacen más aún, llama a los ancianos, los líderes de aquí adelante, y vamos a orar por aquellos que necesitan algo o alguna enfermedad. ¿Habéis visto eso o no? ¿O solo yo? Eso no está mal, podemos hacerlo. En algunos casos estos ancianos vienen aquí con un aceite y tocan ahí en la cabeza y oran por cada uno y tal. Tampoco está mal. Cabe también en la iglesia y cabe también en el momento de la oración orar de esta manera. Mi pregunta es, y lo que Santiago está diciendo y nos responde es, ¿son los ancianos o es el aceite que va a salvar la vida de estas personas? Es la oración de fe que salvará la vida. Todo eso cabe, todo eso podemos hacer, todo eso es permitido. Pero no son estas condiciones, porque mucha gente pone, no, hay que orar con aceite, porque ahí sí vamos a salvar. No, porque hay que llamar aquí todos los pastores, porque ahí sí. Dios puede usar todo eso, pero es la oración de fe en Cristo Jesús. La oración que no duda del poder de nuestro Dios. La oración que sabe que nuestro Dios está ahí en este momento de enfermedad, sea ella física o espiritual.
Es la oración de confiar en Él, de que eso va a pasar, de que Dios va a traernos sanidad, de que Él va a hacer su voluntad en este momento. Esa es la oración que va a salvar las personas. No es por aquel o aquel otro componente que forma parte de esta situación. Aunque se puede hacer, cabe, y es lo que Santiago está diciendo, hacerlo. Pero es la oración de fe que va a salvar a las personas de su enfermedad, como dice el versículo 15. Y él dice así: y el Señor levantará. ¿Quién levantará? ¿Quién levantará? El que está enfermo, el que está deprimido, con depresión, el que está con algún problema de física mismo, sanidad, doença, cáncer, un tumor, lo que sea, las cosas más graves que podemos imaginar. O cosas mismo de depresión, ¿no? De espiritual, cosas espirituales. A veces tenemos, y no podemos decir que siempre es el pecado, pero también puede ser el pecado, y también Santiago se refiere a eso en esta enfermedad, porque él va a hablar de eso luego. ¿Quién va a levantar? ¿Quién levantará a este? ¿Quién? ¿Quién levantará? Más fuerte. ¿Quién levantará? El Señor levantará. ¿A través de qué? De la oración de fe. Eso debemos de guardar, y es lo que Santiago está recordando a estos hermanos. Y él termina, no, él va a hablar dentro de estos tiempos, ¿no? Aún no termina todo el contexto de lo que hemos leído, pero termina de estas situaciones. Y si hubiera cometido pecados, ¿ves? Santiago está añadiendo a esta enfermedad, en la palabra que dijo antes, también puede ser por pecados. Porque él está diciendo, y si hubiera cometido pecados, dentro de las enfermedades que muchas veces tenemos y que vemos por ahí, también pueden ser por pecados. No es siempre por pecado. Hay mucha gente, hay iglesias, yo conozco personas y iglesias en Brasil que dicen, ese está enfermo, no cura y no sé qué, esto debe tener un pecado ahí muy grande, no sé cuánto. Y todo es pecado, ¿no? Y eso también es, está cometiendo un pecado, tiene que libertar y no sé cuánto. A veces puede ser, pero puede también que no sea. Simplemente es una enfermedad física. ¿Y qué vamos a hacer? Orar al Señor. Y nuestra oración de fe, eso es lo que va y que puede salvar a la persona. Porque es el Señor quien va a levantar esa situación. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. En tiempos de pecados y de luchas, orar puede promover victoria en medio a estas luchas. Puede promover victorias contra el pecado. Estamos luchando con el pecado y muchas veces nos estamos poniendo enfermos por estar viviendo en pecado. Debemos orar al Señor. Podemos hacer varias cosas, ¿no? Como la palabra de Dios nos dice. De huir del pecado, de estar más, buscar más al Señor para conseguir vencer las tentaciones. Todo eso es importante. Pero si no oramos al Señor, confesando a Él nuestros pecados, va a ser complicado de salir de eso. Debemos de confesarle a Él nuestros pecados. Cada día, cada momento. Porque eso nos puede librar, salvar de momentos como estos. Exactamente, eso también nos promete la palabra. Por eso debemos de siempre orar. Y él termina con el ejemplo, con la ilustración de Elías. Elías oró en medio a aflicción, en medio a una necesidad. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces utilizamos el orar de Elías para decir, Dios, derrama bendición. Podemos decir eso al Señor y pedirle eso a Él. Sí,
Pero no podemos usar el mismo ejemplo de Elías. ¿Ves cómo Elías fue? Como Dios bajó ahí la lluvia y cayó muchas bendiciones. Elías estaba viviendo momentos de aflicción. En este momento, Elías estaba viviendo un momento de aflicción, de angustia. Estaban pasando hambre. Y Elías estaba pidiendo al Señor, orando al Señor, porque era el único que podía arreglar esta situación. Y luego pidió la lluvia. Y luego pidió para parar la lluvia. Y es lo que recuerda aquí Santiago. Y dice que Elías oró fervientemente. Oró mucho por eso. La palabra aquí no es estar repitiendo, ¿sabes? Aquella oración que muchas veces, no, tenemos que orar y repetir y más, y repetir otra vez, y repito. Parece que el Señor es sordo, ¿no? Como no has entendido, Señor, estoy repitiendo, repito las mismas palabras, las mismas frases y tal. No estoy condenando eso también, por favor entenderme. Pero lo que está pasando, lo que pasó con Elías no era eso de estar repitiendo fervientemente, o esta fuerza, con mucha fuerza o con mucho poder que algunas versiones nos trae. No es que él estaba repitiendo al Señor, como no se escucha, estoy repitiendo lo mismo constantemente y tal. No, constantemente, este poder, fervientemente partía de todo su corazón, su confianza y seguridad de que Dios iba a hacer. Santiago nos está haciendo una alerta aquí cuando nuestra oración no pasa de aquí, del techo. ¿Sabe cómo es esta oración o no? No sé si ya ha pasado con vosotros. Conmigo pasó varias veces. Estoy orando, pero no estoy seguro de que va a pasar. ¿Ha pasado eso con vosotros ya? ¿Será que Dios me está escuchando? Cuando por algo o por algún motivo, no sé, dudamos de algo en nuestra oración. ¿Ha pasado eso ya con vosotros? No lo decimos, en la oración propiamente dito, no decimos, Dios, estoy dudando que vas a hacerlo. No decimos, pero ahí dentro de nuestro corazón, es que parece que no va a hacer. O estamos orando a veces por una enfermedad o por un milagro, por algún hermano que está a punto de morir, oramos, pero ahí dentro, ya ha pasado, conmigo pasó varias veces, de decir, ese no se escapa, ese muere. Lo que pasó con nuestro hermano Paco en Torrente, yo cuando he visto a él y fui a orar por él ahí un día en el hospital, yo le he visto y sabía cómo era antes, le he visto antes bien, sano, y le he visto ahí y yo digo, usted no va a pasar de aquí, va a morir. Vamos a orar para que Dios traiga sanidad y todo eso. Pero en mi corazón, me estoy abriendo con vosotros, en mi corazón no había esta fuerza, este poder, esta confianza que tenía Elías. Y por eso ha llovido, porque sabía que Dios iba a hacer. Muchas veces oramos dudando de lo que Dios puede hacer. Hermanos, no conocemos nuestro Dios. Debemos de buscar conocerle cada día más y más. A veces cantamos, a veces decimos que Él es soberano, que Él tiene poder, pero eso transcende. ¿Sabe lo que es eso? Va más allá de nuestra comprensión. Sabemos lo que es que Él tiene poder, sabemos lo que es lo que Él tiene soberanía, lo que es soberano, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Sabemos de todo eso, pero sabemos de aquello que conocemos. Pero todo eso, cuando se trata del Dios, de nuestro Señor, va mucho más allá. No podemos llegar a todo. Lo que tenemos sí es que orar con fe en Él. Con fe en Él, que constancia siempre. Orar al Señor. Eso es lo que Santiago está recordando en este penúltimo episodio de esta serie. Orar siempre, en toda y cualquier situación. No va a ser el aceite, no va a ser que vino los pastores, los líderes, no va a ser que palabras bonitas, no va a ser todo eso. Es la oración de fe y es el Señor que va a arreglar la situación.
En todo tiempo, Santiago nos está recordando, así como Jesús ya nos dijo, así como Pablo ya dijo, como hemos dicho aquí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, orar sin cesar, en todo tiempo. En todo tiempo. Voy por el camino, estoy yendo a trabajar. Ora al Señor. Dar gracias a Él porque tienes un trabajo. Alabe al Señor, eso es un motivo de alegría. Hay tanta gente ahí fuera que no tiene trabajo. Aunque no te guste este trabajo y no era lo que querías, da gracias a Dios porque Él te ha dado. Pide a Él que tú estás yendo al trabajo y tiene a cada persona o aquel jefe que no puedes más soportarle, que no aguanta más. Ir orando, trabajar orando, Dios, dame fuerzas, dame ánimo, dame auxilio para lidiar con esta situación, con esta persona. Está con problema en tu matrimonio o en tu familia, está teniendo un tiempo mal, una mala racha entre vosotros en esta relación de marido y esposa, marido y mujer, o entre tú y tu mujer y tus hijos. ¿Qué debemos de hacer? Orar al Señor, de poner todo delante de Él. Señor, solo tú puedes arreglar esta situación. Y yo estoy seguro de que tú vas a arreglar esta situación porque tú tienes planes de eso, para eso. Tenemos problemas en la iglesia, enfrentamos problemas en la iglesia, enfrentamos dificultades, tantas cosas que pasan. Orar al Señor, dejar Él actuar. Tenemos alegrías entre nosotros, vamos a compartirla para alabar al Señor juntos, agradecer también, ser grato a Él por todo lo que nos hace prosperar. Y si tiene algo o alguien en pecado o enfermo físicamente, vamos a orar por ellos también. ¿Cuándo se hace eso, hermanos? ¿Cuándo? Siempre. No es solo la reunión de oración, es siempre. Sí. Podemos estar juntos como ahora estamos y podemos orar por cualquier situación, ¿no? De estas. De alegría, de problemas, de lo que sea, de enfermedad. Podemos y debemos participar en las reuniones como esta, como la reunión de oración, que es un día que es solo para eso, o debería de ser solo para eso, para orar por varios motivos y dar gracias al Señor por varios motivos. Pero Santiago está diciendo aquí que no es solo en esos momentos, es siempre. Y lo que Pablo dijo es sin cesar, es siempre, en todo tiempo. No vas a estar en tu coche o andando por el camino con los ojos cerrados, porque si no te va a dar con la cara ahí en el otro que está viniendo, ¿no? O en el coche te atropellan y tal, ¿no? O da un golpe con el coche, no es eso. Pero orar, estar hablando con el Señor en todo tiempo. Podría ser un reto, ¿no? Podría ser un reto. Hablar más, comunicarse más con el Señor, más de lo que hacemos por WhatsApp, por tantas redes sociales que hay hoy, ¿no? Podríamos hacer un reto, eso es para cada uno. Así termina el penúltimo episodio de la carta de Santiago con el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Exactamente, Diego. Qué grande eres. Los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo a los romanos? En la carta a Romanos. Ya somos justificados en Cristo. Ya somos justos en Cristo Jesús. Vamos a seguir luchando y teniendo contra el pecado. Vamos a seguir luchando contra nuestras
tentaciones. Y por eso Santiago está poniendo todo eso en el momento que él habla de pecado, ¿no? Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar eso al Señor, porque ya no vivimos para el pecado, ya no somos esclavos del pecado, somos de Cristo. Y Él nos hizo justos, porque Él llevó sobre Él todas nuestras deudas. Y hoy somos justos, y por eso Santiago está diciendo, vamos a orar unos por otros, vamos a hablar los unos con otros. Porque es esta oración de aquellos que tienen fe, es esta oración de fe que va a poder arreglar todo eso. Y el Señor levantará, sea cual sea la situación. Amén. No sé cuál es tu relación con eso. Vuelvo a decir y a preguntar, ¿cómo está tu comunicación con Dios cuando hablamos de oración? ¿Cómo está tu día a día, tu hora a hora, minuto a minuto, con relación a este tema que Santiago está levantando aquí para nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra relación con nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra comunicación? ¿Cuál es la frecuencia con la que estoy hablando con nuestro Dios? ¿Cuándo es que me acuerdo de orar y de hablar con Dios? Santiago nos deja aquí la receta y la recomendación de que debe de ser siempre, siempre. Tal vez estés aquí tú, no sé si sin entender mucho eso, pero yo te digo que Dios está aquí con nosotros ahora. Y orar, hacer esta oración, a veces uno dice, yo no sé orar. ¿Por qué? Porque está mirando o comparando con uno que ora aquí, que ya está acostumbrado. Entonces, nosotros que ya estamos acostumbrados, decimos palabras que a veces estamos acostumbrados a decir, pero oración no es eso, como hemos dicho aquí, ya no son solo palabras bonitas, es comunicarnos con Dios, con respeto, con reverencia, como hemos dicho, pero es comunicarse con Él. Dios te está escuchando ahora mismo, estoy seguro de eso, porque Él está aquí, está escuchando a cada uno de nosotros. Habla con Él. Si tienes una necesidad, habla con Él. Si tienes un motivo de alegría, de alegrarse, habla con Él. Alabe su nombre. Si tienes un problema, una dificultad, una aflicción, habla con Él. Si estás pasando por un momento de enfermedad, sea ella física o espiritual, habla con Él. Si quieres entender más y conocer más a este Dios, habla con Él. Si queremos más sabiduría, ¿qué dice su palabra? Tema al Señor, habla con Él, Él nos da. Si quieres arreglar algo que está afligiendo tu vida, tu familia, tus problemas, enfermedad, trabajo, habla con Dios. Él nos dice para llevar a Él todas nuestras cargas. Todas. Habla con Él. Así que no tenemos motivo de decir, yo no sé orar, sabemos. Así como nos comunicamos con otros con más respeto y reverencia, debemos de hacer con nuestro Dios. Habla con Él. ¿Sabe por qué, hermano? O tú que está aquí y no está entendiendo muy bien eso. Él te va a escuchar y te va a salvar y te va a levantar y va a arreglar sea cual sea la situación. Cuando la oración es de fe, confiando de que Él va a hacer. Amén. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que otra vez más nos hace, Señor, abrir los ojos, el corazón y el entendimiento de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de vivir como cristianos, como verdaderos cristianos, como aquellos que dicen tener fe en ti, en tus obras. Te damos gracias, Señor, porque nos haces entender tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí esta mañana y siempre estás con nosotros. Gracias porque en ningún momento, sea aquí o sea afuera,
momento nos dejas, Dios. Mismo cuando nosotros somos infieles. Mismo cuando nosotros estamos buscando y queriendo el pecado, pensando en el pecado, tú estás ahí para ayudarnos. Sabemos, Señor, que lo que tú quieres es que parta de nosotros la actitud, la obra de fe. Abrir nuestras bocas hacia ti y dejar sobre ti todas nuestras aflicciones, toda nuestra alegría, todas nuestras enfermedades, toda y cualquier situación delante de ti, Señor. Dios, sabemos que lo que tú quieres es esta comunicación entre Padre y Hijo. Ayúdanos, Señor, a mantenerla siempre, sin cesar. Tantas cosas, Dios, que perdemos el tiempo, que gastamos 2, 3 horas del día, 4 horas del día haciéndolo, y reservamos a ti a veces 2 momentos de nuestro día para comunicarme contigo. Ayúdanos, Señor, a cambiar esta realidad, si es así que vivimos. Gracias, Señor, por Santiago, por esta carta que estamos aprendiendo, Dios, a vivir una obra de fe verdadera, Dios. Ayúdanos a corregir aquello que necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en aquello que estamos cumpliendo, Dios. Y en este momento también te pido, Señor, porque sé que aquí hay personas que tal vez aún no han tenido este encuentro contigo, aún no ven esta puerta abierta de comunicarse contigo. Dios, abre este corazón. Solo tú puedes hacerlo. Abre, Dios, este corazón, Dios, que confía muchas veces en sí mismo, que pase a confiar totalmente en ti, como hemos visto el ejemplo de Elías, de tener la seguridad, la confianza de que tú estás ahí con él. Abre este corazón, Dios, y que él pueda entregar este corazón a ti. Dios, te pido en nombre de Jesús que si hay enfermos aquí, Dios, físicos, si hay alguna enfermedad, Señor, física, y que se forma parte de tu plan, salvar a esas personas, Dios, de esta enfermedad, curar, Señor, sanar completamente. Y si tiene que ser un milagro, Señor, si es tu voluntad, hazlo, Señor, en nombre de Jesús. También te pido, Señor, que si esta enfermedad es por problemas de pecados, son problemas espirituales, Dios, tú eres el Dios de todo, Señor. Tú eres el Dios de poder, de toda potestad, Señor, de todo está bajo tu control. Sana también estas vidas, Dios, en el nombre santo de Jesús, porque solo en ti confiamos para arreglar toda y cualquier situación y conducirnos en el buen camino. Te pedimos todo eso en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias por la palabra tan bonita y venida del cielo. Ahora hay aquí alguien que cumple años. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Está por ahí, Huella? ¿Dónde está? Fernando, ¿la puedes llamar?
Fernanda. Fernanda. Sí. ¿Hay alguien que ha cumplido esta semana años? ¿No? Vale. Sí, no está. Weila no está. Sí, ¿Sí? está veniendo. Sí. Vale, ya viene. Hombre, que queremos cantarte parabén. ¿Cuántos cumples, cariño? 25. Madre mía, 25 años. Vamos a orar, nos ponemos de pie para orar con ella. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por la vida de Weila, Señor, mi bendito Dios. Gracias, Padre, porque es una hija preciosa, Señor. Gracias porque tú la has cuidado, Señor, mi bendito Dios, y tú, Señor, vas a seguir cuidándola, mi bendito Padre. Te pido, Padre, que tú reines, Padre, como estás reinando en el hogar de Claudio, de Weila, mi bendito Dios. Que tú guardes a Aarón, mi bendito Padre, Señor, y que tú les des todo aquello que necesiten, sea físico, material, todo, mi bendito Dios. Todo, mi Padre bueno, Señor. Y te pido, mi bendito Dios, que cumpla muchísimos, muchísimos, muchísimos más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Parabéns, parabéns a você, vuestra data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. Bien, ya hemos acabado, solo no he tenido oportunidad de darle las gracias a Yesley por la palabra. Recordemos todo lo que se ha dicho sobre la oración de fe. Predicamos la palabra para aprenderla, pero no solo para aprender, para después ponerla por obra. Entonces, tengamos en cuenta todo lo que aprendemos cada día y cada domingo. Amén. Ahora le damos gracias al Señor también por los alimentos que vamos a tomar ahora, por gentileza de Marlene y de Pedro, y le rogamos que los bendiga y que igual que nos da a nosotros, le dé a aquellas personas que no tienen. Y os ruego que no empecéis, aunque ya hemos dado gracias, que no empecéis a comer hasta que lleguen Marlene y Pedro. Amén. Amén. Pues adelante.